Abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, y quiero retomar la prédica de hace 8 días, de hace 15 días. Hace 8 días estuvo compartiendo el pastor Israel. Y hace 15 días prediqué acerca de la madurez cristiana, la importancia de la madurez cristiana. Y quisiera retomarlo porque ahora le di algunos puntos y el Señor me indicó de que tenemos que enfatizar en esta verdad, porque hemos notado de que hay muchos cristianos inmaduros, hay muchos cristianos inseguros, muchos cristianos que no están confirmados en la doctrina, en la fe, que no están confirmados en su fe. Y esa es una de las razones del por qué hay mucha inestabilidad en la vida de ellos y por ende en la iglesia. Hay un fluir de gente que unos vienen y otros van, y no podemos nosotros permitir que esta sea una característica. No vamos a permitir que que este problema nos tenga marcado y que nos acostumbremos a este problema. Tenemos que tomar cartas en el asunto, como se dice vulgarmente o normalmente. Necesitamos entender que el Señor nos dio a nosotros una encomienda. Dios nos indicó desde el principio, como iglesia, nos mostró que quería Él de nosotros. Por eso vamos a leer todos juntos Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿Ya lo tienen todos? Nuestra visión está basada en este versículo. Como iglesia tenemos una visión. Una visión es el sueño de Dios para nosotros. Es la encomienda principal, el enfoque, el ideal de Dios para nosotros. Y Colosenses 1:28 dice, todos juntos, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a los líderes. Amén. ¿No? ¿A quiénes? ¿No le escuché? No es solamente a los líderes. No es solamente a los líderes. Yo agradezco a Dios por aquellos que estuvieron en la mañana, especialmente los ministros de la iglesia, ancianos, líderes y jóvenes, los que están ministrando en la iglesia, en cualquiera de los ministerios que están aquí, y a pesar que ya estarían como la tercera ocasión que estén escuchando esto, pero tienen la intención, se ven que están dispuestos a recibir más y a sacar algo más, porque con eso están mostrando madurez. Porque una persona que dice que es maduro, pero tiene una actitud incorrecta ante la palabra de Dios, diciéndole: pues ya lo escuché, ya lo entendí, yo ya lo escuché una vez, pues con eso está demostrando inmadurez. Porque una persona madura entiende que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, está viva. No es, cuando dice que está viva, es que está vigente. Y es que en la mañana el Señor nos pudo haber enseñado algo, y ahorita en la tarde Dios nos vuelve a enseñar otra cosa en la misma verdad, porque es la palabra de Dios. Pues quiero decirles que como iglesia nosotros tenemos una visión. ¿Y cuál es la visión? Que como iglesia podamos presentar perfecto, que necesitamos presentar perfecto a todo hombre, a Cristo Jesús, mediante mediante la amonestación, mediante el exhorto o la exhortación, o mediante el consejo. Es lo mismo: consejo, exhortación, amonestación, en toda enseñanza
en toda enseñanza y sobre todo que tiene que ver con la sabiduría de nuestro Dios. Tenemos que presentar perfecto. La palabra perfecto significa maduro, o está hablando de madurez. No está hablándonos de que la persona tiene que dejar de pecar o que ya no va a pecar nunca. No en el sentido de perfección, que nunca pecó como nuestro Señor Jesucristo, pero sí tenemos que ir nosotros buscando esa perfección, al punto de que mientras menos fallemos, mientras menos erremos, mientras menos cometamos errores, pues nos estamos entonces acercando a la estatura del varón perfecto. Y tenemos que buscar eso. Tenemos que soñar al punto de que nosotros podamos ser como Jesús, no cometer errores, no cometer fallas, no fallarle a nuestro Dios, no errar el blanco. Pero no quiere decir por eso de que cuando una persona falla, una persona peca, cuando una persona yerra el blanco o erra el blanco, no quiere decir que con eso esa persona está marginada y esa persona no merece ser cristiano o merece ser llamado hijo de Dios, etcétera. No, sino que estamos hablando de que alcanza la madurez. La madurez, hay una madurez física, hay una madurez emocional y hay una madurez espiritual. Tenemos que alcanzar toda la madurez. Tenemos que alcanzar la madurez. Una persona que es físicamente madura es que ya desarrolló todos sus órganos, sus cuerpos, los miembros de su cuerpo, ya está completo. Ya no va a seguir creciendo, ya desarrolló completamente, está maduro, físicamente está maduro. Pero no significa, una persona que está maduro físicamente no garantiza de que pueda estar maduro emocionalmente. Hay muchas personas que están físicamente maduros, pero emocionalmente son inmaduros, son unos niños emocionalmente hablando. Y muchas veces esto trae como consecuencia de que también sean inmaduros espiritualmente. Una persona inmadura emocionalmente le va a costar trabajo madurar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la emoción tiene que ver con el alma, es parte del alma. Una persona puede estar físicamente maduro, pero en el alma, tiene problemas en el alma y no está maduro en la parte emocional. Y por ende, espiritualmente también va a estar afectado. Ahora, yo quiero decirles que nosotros, como sabemos perfectamente que tenemos un problema en nuestra sociedad. El núcleo de la sociedad es la familia. Tenemos muchos problemas en la sociedad, aparte de la inseguridad social, aparte de la corrupción moral. Tenemos un problema en la familia. La familia es el núcleo. Y la sociedad está enferma. La sociedad está en crisis porque tenemos familias en crisis, porque tenemos familias con problemas, tenemos familias disfuncionales, tenemos familias que se están desintegrando, tenemos familias en conflictos. ¿Y por qué? Hay varias razones, pero una de ellas es por la inmadurez. La inmadurez es un rasgo, es la característica de las personas que componen una familia, ya sea el hombre, o ya sea el esposo o la esposa, o ambos. Y a veces esto es consecuencia, hasta los hijos también son inmaduros. Los padres inmaduros van a crear hijos inmaduros. Entonces, padres inmaduros con hijos inmaduros, tenemos familias inmaduras. El problema es cuando una familia, cuando una persona llega a la iglesia. Cuando las personas inmaduras llegan a nuestra iglesia, nosotros estamos trabajando con las familias, estamos trabajando con las personas, estamos tratando con su comportamiento, estamos tratando con sus reacciones, estamos tratando de guiarlos por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por
por el cristianismo. El cristianismo es una vida, el cristianismo es un camino. Y cuando nosotros tratamos de dirigir a las personas en la vida cristiana, nos topamos con una realidad, y es la inmadurez. La inmadurez. Por eso se torna un poquito difícil el trabajo en la iglesia. Por eso tenemos conflictos, por eso tenemos ofensas, por eso tenemos una problemática que estamos nosotros viviendo y que no nos permite lograr, no nos permite avanzar, no permite crecer. Eso nos está estorbando, porque la gente, imagínense, cuando hay gente inmadura, la gente inmadura no se deja enseñar. La gente inmadura no se deja enseñar, no se deja exhortar, no se le puede confirmar, no se le puede demandar. A la gente inmadura no se le puede exigir. No hay compromiso con la gente inmadura. Y por eso es importante que entendamos la importancia, y valga la redundancia. Por eso es importante que entendamos la importancia de la madurez. Necesitamos entender por qué tenemos que madurar. Porque independientemente de los problemas que se están viviendo en el hogar, en la mañana mencionaba más cosas, pero por cuestión de tiempo quisiera enfocarme ya de hecho al tema. ¿Por qué necesitamos nosotros madurar? Porque tenemos una encomienda. Tenemos que cumplir la gran comisión, pero no podemos llevar a cabo la gran comisión si nosotros, los que somos la iglesia de Jesucristo, no estamos madurando. En lugar de tener una iglesia guerrera, una iglesia del reino, en un momento dado podemos presumir, podemos predicar y decir: somos una iglesia del reino, somos una iglesia que estamos peleando, luchando, que estamos avanzando, pero en realidad muchas veces estamos muy lejos de la realidad. Estamos muy lejos de ser las personas que Dios quiere que seamos. Y somos, en lugar de ser una iglesia, un fuerte donde hayan guerreros, donde hayan soldados, somos muchas veces una iglesia se convierte en una guardería, o cuando muy avanzado esté, nos convertimos en un kinder del reino. Pero no podemos nosotros seguir en ese estado. No podemos permitir continuar en ese mismo nivel de crecimiento. Imagínense nosotros los padres, imagínense que tengamos hijos y que ya nuestros hijos son grandes. ¿Cómo estaría nuestro corazón si fuéramos padres normales? Si fuéramos padres normales, padres responsables. Porque muchas veces un padre irresponsable o un padre inmaduro ni se da cuenta de que su hijo se encuentra en problemas, o su hijo es un inmaduro. Nunca se va a dar cuenta. Por lo mismo de que es inmaduro, no se va a dar cuenta. No ve la realidad, porque simplemente un inmaduro no razona, no comprende, no discierne, no mira más allá. Solamente está viviendo por vivir. Pero cuando hay gente, padres responsables, padres maduros, imagínense qué va a pasar si nosotros tenemos hijos que ya tienen 25, que ya tienen 30 años y que se siguen comportando como niños. Imagínense nada más esto, iglesia. Imagínense, los niños se la pasan jugando, ¿no? Los niños se la pasan jugando. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la ocupación de los niños? Jugar. ¿Cierto o no? Los niños se la pasan jugando. Nada más que van cambiando de juguete en juguete. Y de repente nos encontramos con jóvenes o con señoritas, especialmente los jóvenes que ya tienen sus 18, sus 20 años y ahora dejan de jugar con el carrito y ahora se agarran otro carrito. Se agarran ahora, empiezan a jugar con las señoritas. Empiezan a jugar con el sexo femenino. Empiezan a jugar con los sentimientos de las señoritas. Hoy en día tenemos un montón de jóvenes inmaduros
y que lo único que hacen es estar jugando con las señoritas. Las señoritas inmaduras piensan que es un muñeco. Y los jóvenes inmaduros piensan que es un carrito que Dios les dio. Y dicen, traigo un carro. Si vieras qué carro traigo. Imagínense los padres que no somos responsables, y los padres simplemente, que los padres no maduros, simplemente en lugar de que pongan a sus hijos en corrección, que confronten a sus hijos, que le hablen a sus hijos, que le exhorten a sus hijos, que confronten a sus hijos, que le digan, hijo, lo que tú estás haciendo no está bien, no es correcto, eso no es de varones, eso no es de cristianos, eso no quisiera yo para ti, yo no quisiera, no es el tiempo para ti. No, ahorita los padres inmaduros, los padres irresponsables, son aquellos que dicen, hey, agarren a sus pollas porque mi gallo está suelto. Por eso, y lo más triste es de que estos tipos de hombres son a veces cristianos. Pero ¿cómo podemos pensar que como iglesia nosotros podamos sacar adelante nuestra visión, nuestra misión, con una mentalidad mediocre, con una mentalidad inmadura o simplemente cultural? Porque somos víctimas de la cultura. Vivimos en una cultura machista, donde queremos nosotros de que nuestros jóvenes tienen que tener novia a partir de los 16 años, ya no ni a los 18. Y le permitimos que nuestros hijos hagan y deshagan, pero por causa de la inmadurez. Hay personas que no pueden entender la problemática de la vida. Pero imagínense entonces que este problema lo estemos viviendo aquí en casa, en nuestra casa espiritual. Déjenme decirles que Dios ha estado últimamente trabajando en nosotros y ha estado insistiendo en que nosotros como iglesia tenemos que madurar. Tenemos una misión que cumplir, pero para que podamos cumplir nuestra misión tenemos que entender nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Presentar maduro. ¿Por qué es importante entonces que nosotros podamos madurar? ¿Por qué? Es necesario. Voy a darles algunas razones rápidamente el por qué necesitamos darle importancia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios y buscar allá en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. La primera razón, hoy voy a hablar solamente el primer punto del sermón que prediqué hace 15 días. Ahora lo voy a volver a predicar, pero punto tras punto. Y voy a predicar únicamente el primer punto. ¿Por qué darle importancia a la madurez? Número uno, para poder pensar correctamente, para poder pensar sensatamente, para poder pensar sanamente, para poder pensar como el Señor quiere que pensemos. ¿Qué dice 1 Corintios 14 versículo 20? ¿Cómo dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar, sino que maduros en el modo de pensar. Necesitamos pensar maduramente. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 13, vean lo que dice 1 Corintios 13 versículo 11. 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño.
Vamos a leerlo todos juntos. Yo sé que algunos ya se lo saben de memoria, pero vamos a repetirlo porque hay gente que nunca ha leído este pasaje. Tenemos mucha gente nueva aquí en la iglesia. Otra vez, por favor. Cuando yo era niño, dice, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, por supuesto, actuaba como niño. Déjenme decirles que cuando nosotros no tenemos una mentalidad madura, pues es obvio que vamos a estar reaccionando conforme a nuestra manera de pensar, conforme a nuestra manera de pensar. Las reacciones, pensemos en los niños. Las reacciones de los niños, las reacciones infantiles están marcadas por el egoísmo, están marcadas por los berrinches, están marcadas por los chantajes. Observemos a los niños. Vayamos a un lugar donde estén los niños, especialmente en las guarderías o en los kinder. Hay muchos niños que están en las guarderías y normalmente en estos lugares podemos ver a los niños. Aunque nosotros pensemos que nuestros niños son unos angelitos, en las guarderías les salen los cuernitos. Son terribles los niños, porque nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestros niños todo. Nuestros niños cualquier cosa que quieren lo piden, lloran, y inmediatamente nosotros los amamos tanto y que inmediatamente le damos todo para que se callen. Y ellos se ponen felices, y más si es su único hijo. Ustedes vean a los que tienen solamente un niño, por eso no se recomienda que tengan solamente un niño, porque lo único que hacen es estar alimentando un monstruito. Aunque le parezca raro y aunque diga, ya pastor, ya se está metiendo con la familia, pero es que es la verdad, porque nuestros niños cuando son únicos le damos todo, todo. Y al darle todo a nuestros hijos, lo único que estamos haciendo es alimentarle su egoísmo. Pero lleven a ese niño único y llévenlo a la guardería y van a ver ustedes qué pasa. Pobre de las maestras, normalmente son maestras. Pobres maestras que están en la guardería. Porque ahí los niños, si usted está con todos los niños ahí, los niños se jalan el pelo, se pinchan el ojo, se muerden, se pelean. Ellos están, hay una guerra ahí. Hay una guerra, tremenda guerra. Están peleando y esto es mío, que no, esto es mío y ahí están y los maestros parecen referees, no parecen maestros. Ahí se meten a calmarlos y tratar de tranquilizarlos. Y qué triste es que en una iglesia, en lugar de que hayan maestros, tenemos puros referees. Y ahí estamos de consejería en consejería tratando de reconciliar a todos los niños de la iglesia porque se han peleado. Ese es el problema, porque en lugar a esos no quieren venir a su discipulado, no quieren venir a tomar clases para crecer, pero sí tenemos que sentarlos después de 3, 4 y 5 años por los berrinches que están haciendo, porque no han crecido. Porque cuando uno es niño, piensa como niño, habla como niño, juzga como niño y hace todo lo que hace un niño. Hay personas aquí en nuestra iglesia que tienen 7, 10, 12, 15 años y hasta el día de hoy hacen su berrinche y se van de la iglesia. Dan vueltas, se dan cuenta que de otro lado no hay nada y regresan. Vuelven a hacer su berrinche, se vuelven a ir. ¿Conocen alguno? No voltee a ver a nadie, por favor. Pero si tú eres uno de ellos, no veas a nadie. Tampoco digas, ¿seré yo, Señor? Deja que el Espíritu Santo, tampoco te molestes porque te vas a balconear. Porque algunos ya se comenzaron a molestar y entonces ahí se dan cuenta que algunos ya dicen, se está metiendo conmigo el pastor. El tipo de pensamiento determina nuestros actos. El tipo de pensamiento que tengamos determina nuestros actos. Por eso nuestros actos
están reflejando qué tenemos en la mente o qué tenemos en el corazón. Las acciones y las reacciones de las personas están determinando qué clase de persona es. Está determinando qué tipo de pensamiento tiene. Y por eso necesitamos madurar. Tenemos que madurar, porque si no pensamos maduramente, nosotros vamos a estar juzgando de manera inmadura. Vamos a estar reaccionando de manera inmadura, porque nuestro pensamiento nos va a estar dirigiendo. Porque nuestra manera de pensar infantil, inmadura, nos va a estar llevando a tener un comportamiento infantil, inmaduro. Y es difícil poder tratar con los niños. A los niños no se les puede demandar, a los niños no se les puede exigir. A los niños, a los niños hay que tener un trato con los niños especial. Pero no pueden estar toda su vida. Escúcheme bien. No podemos tener toda la vida a los niños en el mismo nivel. Los niños tienen que crecer. Al principio a los niños se les cambia los pañales, se les limpia, se les da de comer en la boca. Pero llega el momento en que el niño está comiendo, está siendo atendido, sí. Pero el niño tiene que crecer al punto de que cuando ya empieza a ejercitar sus miembros, empieza a tener uso de razón, empieza a ejercitarse. Los sentidos empiezan a desarrollarse, como también sus miembros, de tal manera que al rato ya puede comer por sí mismo. Y ese es el objetivo, enseñarle a que aprenda a depender, ya no de uno, sino de sí mismo. Que aprenda a comer solo, que aprenda a ir al baño solo, que no tengamos que estarle, imagínense, su hijo de 15 años, usted le sigue quitando el clean bebé. Algunos se lo ríen, pero déjenme decirles que emocionalmente, hasta el día de hoy, hay muchos padres quitándoles la caca a sus hijos. Le andan quitando el clean bebé, o le andan quitando la baba, o lo andan bañando cuando no deberían estar haciéndolo, pero por causa de su inmadurez. Número 2, ¿por qué tenemos que darle importancia a la madurez? Número 2, Proverbios 23:7. Veamos qué dice Proverbios 23:7 rápidamente. Proverbios 23:7. Vamos a leer todos juntos. ¿Cómo dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra vez, todos. Ahora, vean lo que dice el versículo 6. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. A ver si me están entendiendo, a ver si me estoy explicando más bien. Iglesia, lo que quiero decirles en este versículo es que el tipo de pensamiento, escúchelo, el tipo de pensamiento no determina nuestros dichos. El tipo de pensamiento no siempre determina nuestros dichos, porque una cosa podemos decir y otra cosa es la que realmente nosotros pensamos. Por eso el refrán de que del dicho al hecho hay un gran trecho. Mucha gente dice algo, mucha gente habla, mucha gente expresa, pero no siempre lo que está diciendo es congruente con sus pensamientos. Hay mucha gente que dice, sí, yo voy a ir, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo voy a orar, sí, yo voy a evangelizar, sí, yo voy a servir al Señor, sí, pero da la vuelta y no regresa a la iglesia. O simplemente está contigo y te dice, sí, estoy de acuerdo contigo, sí, es cierto, tienes razón, da la vuelta y dice, ese es un fariseo, un hipócrita.
detrás, se voltea y comienza a meterte la cuchillada por detrás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tal cual es su pensamiento, tal es él. Entonces, una persona inmadura tiene pensamientos inmaduros, por lo tanto no te puedes confiar de lo que diga. Una persona inmadura no puedes asegurar de que esa persona realmente está diciendo la verdad, porque lo único que quiere es dar una apariencia, quiere aparentar algo, quiere dar que ver, pero no es su corazón. No podemos confiar. Una cosa es lo que una persona pueda decirte, pero otra cosa es lo que hay en su corazón. Por eso necesitamos madurar en nuestra manera de pensar, porque si no maduramos, no vamos a ser congruentes. No vamos a ser congruentes en la vida cristiana, especialmente en la vida cristiana. Y Dios quiere que haya. Dice la palabra de Dios que en los rectos, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los rectos, en los íntegros es hermosa la alabanza. Una persona que es íntegra, que es completa, no está hablando de perfección, está hablando de congruencia. Está en congruencia su espíritu, su alma y su cuerpo. Cuando está alabando al Señor una persona que es congruente, una persona madura, cuando está alabando al Señor, esa persona realmente está todo su ser en la presencia de Dios. Y en ellos es hermosa la alabanza. Mientras que una persona inmadura puede estar con las manos levantadas, pero voltea a ver al que está diciendo y está pensando mal de aquel. Míralo, dice, se cree tanto. Y está alabando al Señor. Y voltea a ver y está juzgando el que tiene a su lado. En ellos no es hermosa la alabanza. Porque tal cual es su pensamiento, tal es él. En tercer lugar, los pensamientos sin el consejo. Los pensamientos sin el consejo no logran concretar los planes, los proyectos de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, versículo 22. ¿Cómo dice Proverbios 15, 22? Vamos a repetir todos juntos, por favor. ¿Cómo dice? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Entendamos bien, ¿qué cosas se afirman? Los pensamientos. Los pensamientos se afirman en donde hay donde hay muchos consejos. Pero yo se lo pondría a usted. ¿Cómo puede usted tener un pensamiento afirmado, un pensamiento aprobado, un pensamiento maduro si usted no quiere nada de enseñanza? Usted no quiere consejo. Usted no quiere pasar por su proceso de discipulado o de confirmación. Se confirman los pensamientos. Escúcheme bien. Estamos trabajando ahorita para que en la reestructuración del proyecto de crecimiento, del plan de crecimiento de nuestra iglesia, el crecimiento cristiano. Y antes duraba 3 meses, así entre comillas, 3 meses duraba aproximadamente el tiempo para estar estudiando o tratar de afirmarlo. Pero en 3 meses no se puede afirmar una persona porque lo pudimos ver. Hicimos una reestructuración y ahorita son 10 meses. 10 meses que va a durar todo el proceso. Antes de que entre la persona a su discipulado, tiene que pasar 10 meses.
Y estamos hablando de que va a estar semana tras semana. No estamos diciendo que va a tomar una clase y pasan 3 semanas cuando el hermano reacciona, cuando cuando se contentó o qué sé yo, cualquier cosa. Sino que tiene que ser continuo. Vamos a preocuparnos y vamos a ocuparnos para que las personas que entren, después de aceptar a Jesús, entren al proceso de la confirmación. Donde usted tiene que dejar su inmadurez, donde usted tiene que ejercitar su vida cristiana, tiene que crecer, que vaya a la par del tiempo, porque es triste que usted venga únicamente aquí a calentar una silla cada semana. Y hay gente aquí que tiene años de ser miembro de esta iglesia, pero esa gente ni se discipula, ni discipula a nadie, ni tiene un ministerio, ni gana almas, ni ayuna, ni solo viene a calentar una silla cada domingo. Escúcheme, si es una de ellas, no se me vayan todavía, por favor. ¿Por qué? Porque si usted está aquí es por algo. Dios lo trajo a usted aquí. Nadie llega por accidente en esta iglesia. Y Dios quiere que usted pase a otro nivel. Dios quiere que usted cruce la línea de la mediocridad. Dios quiere que usted cruce la línea de un nuevo creyente o de un creyente simplemente a un discípulo. Dios quiere que usted sea confirmado en su fe, porque Dios tiene un plan para su vida. Hay un proyecto de Dios para su vida. Pero mientras usted no sea confirmado en su fe, usted no va a lograrlo. No lo va a entender. Usted no va a entender lo demás, porque eso nos lleva a lo demás. Escúcheme bien. Cuando falta consejo, dice una versión diferente, cuando falta consejo fracasan los planes, cuando abundan los consejos se cumplen. Se cumplen. Por eso usted tiene que meterse a ese proceso de madurez, porque de lo contrario, escúcheme bien, va a ser difícil que usted pueda comprender. No va a comprender a Dios. Usted no va a comprender el proyecto de vida que Dios tiene para usted. Por eso dice este versículo en una versión, fíjense, 1 Corintios 14:20, el mismo que leímos, pero dice en otra versión, dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión. No sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Sino sean maduros en la comprensión de asuntos como estos. Si ustedes analizamos el capítulo, el contexto de este versículo de Colosenses 1:28, si nosotros analizamos el contexto, estamos viendo de que ahí la palabra del Señor nos está hablando de que hay cosas que necesitamos, especialmente con respecto a los misterios del Señor. Tenemos que entender, tenemos que comprender los misterios del Señor. Hay muchas cosas en la vida cristiana que no hemos entendido, que no hemos comprendido, porque simplemente no hemos desarrollado, no hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Por eso es importante que nosotros escuchemos lo que dice: sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender si no maduramos, iglesia. Hay muchas cosas que no las vamos a hacer porque simplemente no las comprendemos. Porque hay una inercia de que solamente hago lo que entiendo.
Y es cierto que tenemos que tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces la fe es ciega. No podemos decir, mira, aquí está Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la Biblia dice de que el que se acerca a Dios crea que le hay, y además dice la Biblia que además es galardonador de los que le buscan. Pero dentro de la fe cristiana necesitamos comprender las demandas de Dios. Necesitamos comprender por qué Dios nos demanda, por qué Dios nos manda, por qué Dios nos ordena, por qué Dios nos pide, por qué tenemos que obedecer, por qué tenemos que hablar, por qué. Hay muchas cosas que las necesitamos comprender, porque si no las comprendemos, podemos hacerlas, pero si no las comprendemos, no estamos encontrando el gozo. No estamos obteniendo el gozo de la obediencia. Porque qué bonito es cuando nosotros entendemos algo. Y así como cuando dijo Job, cuando Job tuvo un encuentro con Dios, por la experiencia que tuvo, llegó el momento en que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La experiencia de Job fue tremenda, de tal manera de que había un asombro y un gozo, porque antes solamente había tenido referencias. Pero cuando nosotros maduramos, podemos ver, tenemos el panorama completo del pensamiento de Dios, del plan de Dios para nosotros, de tal manera de que cuando lo podemos comprender, tenemos la capacidad de ver qué es lo que Dios está haciendo, y eso nos motiva para que nosotros empecemos a hacer las cosas de otra manera, con otra mentalidad. Empezamos a hacerlo con gozo, con entusiasmo, porque ya entendí qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pero mientras no comprendamos, vamos a estar luchando, vamos a estar como que nos van a estar forzando, y como que me voy a estar oponiendo. No lo voy a hacer de buena manera. No solamente tenemos que comprenderla, tenemos que razonarla. Por eso dice el mismo pasaje en otra versión, dice: hermanos, no se comporten como niños al razonar. No se comporten como niños al razonar. Tengan, sí, la inocencia del niño en lo que atañe o en lo que se refiere al mal, pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Sean personas hechas y derechas. Imagínense, ¿a quién se le llama una persona hecha y derecha? ¿Ah? Una persona madura, a una persona adulta. Una persona adulta es aquella persona madura. A esa persona, cuando alguien se expresa, dice: no, esa es una persona hecha y derecha. Está completa. Esa persona está completa. Hecha y derecha es una expresión de madurez, de estar completo. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser maduros en nuestro razonamiento. No tenemos que ser como niños en la manera de razonar, porque a los niños no tienen el uso, no tienen el discernimiento de los sentidos desarrollados. Usted puede agarrar a un niño de 1 año, lo sienta aquí, y usted comienza a hablarle y le da toda una cátedra. Usted comienza a hablar con ese niño y al principio lo va a mirar, pero lo va a mirar asustado porque no sabe qué está pasando. Y después, cuando usted comienza a darle una clase, una cátedra, usted le comienza a hablar como si fuera una persona adulta, ese niño en un 2x3 ya se bajó de ahí. Ni caso le hizo. O sea, le perdió el respeto. Pero usted lo agarra y lo vuelve a sentar y lo vuelve a poner ahí en el lugar. Dice: me tienes que prestar atención, porque lo que estoy diciendo es una cosa importante, importante para tu vida, para que el día de mañana tú puedas y el niño se vuelve a bajar. No está razonando. Es más, llega el momento en que el niño se vuelve a bajar como diciendo: no te entiendo.
¿Por qué me hablas así? Se baja y usted vuelve y le vuelve a usted a sentar y le vuelve a usted a decir, mira, si te vuelves a bajar, te voy a pegar. Y el niño se pone a llorar, porque lo está usted amenazando, porque el niño no está razonando conforme a lo que uno le está diciendo. ¿Por qué creen ustedes que en la iglesia pones demandas y la gente se ofende? ¿Por qué demandas? Hay mucha gente que demanda pero no ofrece. ¿Han escuchado usted? ¿Es usted demandante o es usted ofertante? Hay gente que demanda atención. Hay gente que exige. Sí, quiero que me visiten, que me ayuden, que oren por mí, que me comprendan, que me liberen, que me sanen, que me. Pero usted háblele ahora, usted demande sobre esa persona inmadura y va a ver lo que va a pasar. No te hace caso, no te entiende de lo que estás hablando y lo único que dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Por eso dice la palabra, no sean niños en el modo de razonar. Porque como son niños, no razonan como debe razonar un adulto. Un niño sí razona, pero no razona con juicio, con madurez, con criterio, porque no tiene los sentidos desarrollados. Por eso es necesario que nosotros entendamos la importancia de la madurez. Tenemos que madurar, porque si no maduramos, escúcheme bien, si no maduramos, nosotros no vamos a poder confiar en Dios. Si nuestros pensamientos no maduran, no vamos a llegar a la conclusión de que mi vida no la puedo ver sin Dios. Si nosotros no maduramos en nuestra manera de pensar, no vamos a poder confiar plenamente, ciegamente en Dios. Iglesia, si no maduramos, si una persona no madura en su manera de pensar, no va a poder experimentar la paz de Dios, la bendición de Dios, la bendición o la paz de Dios que viene en consecuencia de confiar en Dios. Y la palabra de Dios dice en Isaías, y con esto termino, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la palabra de Dios, Isaías 23, 6. ¿Cómo dice? 26, 3. ¿Cómo dice Isaías 26, 3? ¿Cómo dice? Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Pero usted no puede confiar perpetuamente en Dios, ni su pensamiento va a permanecer en Dios si usted sigue pensando como un niño, si usted no madura en su manera de pensar. Usted tiene que desarrollar, tiene que crecer, tiene que madurar en su manera de pensar para que pueda llegar al punto. Olvídense de sus líderes, olvídense de su pastor, olvídense de su iglesia. Simplemente piense, tiene que llegar al punto de que usted pueda estar convencido de que Dios no puede estar usted sin Dios en la vida. Usted no puede exentar a Dios de su vida. Usted tiene que entender que sin Dios es imposible la vida. Separados, Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
pero ¿cómo va usted a perseverar en el pensamiento en Dios? ¿Cómo va a fijar usted su vida en Dios? ¿Cómo va usted a afianzar su vida? ¿Cómo va a anclar su vida en Dios si usted es como un niño? Usted no va a entender el amor de Dios, no va a entender la misericordia de Dios, usted no va a entender la provisión de Dios, usted no va a entender los atributos de Dios, usted no va a entender la necesidad de Dios en su vida. Usted va a ser engañado, usted va a ser movido, usted va a ser separado. Pero el Señor dijo: yo guardaré en completa paz. Yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí, dijo el Señor, persevera. Porque en mí ha confiado. Porque en mí ha confiado. Para poder confiar en Dios necesitamos que nuestros pensamientos sean maduros. Que nuestros pensamientos sean maduros. ¿Cómo puede usted tener un pensamiento maduro? La palabra de Dios nos dice: por los demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va usted a pensar en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo bueno? ¿En cómo? Si usted no quiere ver nada, oír nada, no quiere ser enseñado, ¿cómo? Por eso dice: lo que aprendisteis y recibisteis. Usted no puede recibir nada si no aprende. Usted no puede recibir nada si no aprende. No puede aprender de lo que donde usted no está involucrado. Por eso dijo el apóstol: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Cómo puede usted avanzar en la vida cristiana? ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede madurar si usted no quiere pasar el proceso de su confirmación? No quiere pasar el proceso de su afirmación en el Señor. Yo le pido que hoy usted entienda una cosa: Dios no está interesado en lo que usted haga. Dios está interesado en quién es usted. Antes de que usted esté preocupado en qué cosa va a hacer en la iglesia, usted tiene que entender que Dios quiere que usted sea. Hay personas que quieren solamente hacer, pero no quieren ser. Si nosotros no somos, lo que hagamos lo haremos mal. Si nosotros no somos quién, no somos qué, no somos las personas que Dios quiere que seamos. Antes, Dios no va a ponerte, no te va a demandar de un ministerio si antes no has entendido la necesidad de que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, maduro, madura, para que haya verdaderos resultados, para que hayan frutos fidedignos, frutos de acuerdo al propósito de Dios, al plan de Dios, frutos que sean frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos nosotros que estar en congruencia. Nuestro carácter necesita ser desarrollado para que después nuestras capacidades puedan ser pulidas. Hay gente que está trabajando en la iglesia y ministerios, pero no han querido pasar el proceso del discipulado. Y lo único que hacen es causar problemas y conflictos porque no tienen la madurez, no tienen el carácter. Y por eso se ofenden con cualquier cosa.
Y por eso abandonan a la primera. Y por eso algunos no quieren tampoco hacer nada, porque simplemente no han madurado. Para que nosotros podamos actuar correctamente, tenemos que pensar correctamente. Porque como dice la Biblia, tal cual es su pensamiento, tal es él. Tal cual es su pensamiento, tal es él. ¿Cómo es nuestro pensamiento? La palabra de Dios dice que debemos de ser maduros en nuestra manera de pensar. Y la madurez se obtiene con el ejercicio de nuestros sentidos. Hebreos nos habla y nos dice que algunos deberían de ser maestros, pero todavía tienen necesidad de leche y no de vianda. Algunos, debiendo de ser maestros, tienen todavía necesidad de que se les esté hablando de los rudimentos del evangelio, porque no han desarrollado sus sentidos espirituales. Hay que desarrollar la fe. La fe tiene que crecer, pero para que pueda usted crecer, usted tiene que tener fundamentos. Y los fundamentos usted no lo puede obtener si usted no se presenta. Si usted no se presenta para decir: aquí estoy, yo quiero aprender, yo quiero escuchar, yo quiero crecer, yo quiero pagar el precio. Si usted no toma una decisión y usted solamente se conforma en asistir cada domingo, entonces no se puede hacer nada con usted. Usted no puede avanzar. Usted no puede asegurar de que usted va a madurar viniendo cada semana únicamente para escuchar un sermón. ¿Cómo va a crecer? Si no conoce los elementos, no tiene fundamento su vida. La fe cristiana tiene sus fundamentos. Usted tiene que conocer los fundamentos de la doctrina de Jesús. Usted tiene que saber quién es Jesús, en quién Jesús cree. Porque déjenme decirles que dentro de la reestructuración que hemos contemplado, el Señor nos mostró de que hay mucha gente que no cree, que no ha cambiado, no ha mejorado, no ha desarrollado, no ha crecido, porque siguen creyendo en el mismo Jesús del que conoció antes de venir aquí. La palabra de Dios nos dice que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Por lo tanto, el que está en Cristo y es nueva criatura tiene que conocer que el Cristo de la Biblia es diferente al Cristo de la religión. Es diferente al Cristo de la religión. Es diferente al Cristo de la historia. El Cristo de la historia no es el mismo Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el Dios verdadero. Ese es el Señor del que escribe Apocalipsis. Cuando yo lo vi, dice la Biblia que eran sus ojos como llamas de fuego, salían de su boca como una espada. Cuando yo lo vi, caí como muerto. El Cristo de la Biblia es diferente al Cristo de la historia. Es diferente al Cristo de la religión. Al Cristo de la religión usted lo cambia de lugar. Cuando no le gusta aquí, lo pasa allá. Cuando ya está feo, usted lo cambia. Cuando ya está viejo, compra otro. El Cristo de la religión usted lo maneja, pero el Cristo de la Biblia, Él es el que me maneja a mí. Él es el que me cambia a mí. Él es el que me cambia. Él es el que me transforma. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es el Cristo que usted sirve? ¿Cuál es el Cristo que usted sigue? ¿Cuál es el Cristo al que usted ha creído? Porque
El Cristo de la Biblia, ese quiere llevarnos a otro nivel de comunión. El Cristo verdadero te confronta. Y ese, estamos seguros cuando Él está en nuestra vida. ¿Cuántos en esta tarde quisieran decir: pastor, yo soy una de esas personas que no había querido someterme al proceso? ¿Cuántos en esta tarde pueden decir: yo soy uno de esos inmaduros, pero hoy tomo la decisión de entrar a mi proceso? Salga de su lugar y venga al frente. Salga de su lugar si usted quiere hoy entrar. No importa que usted diga: yo tengo tiempo que estaba aquí, que soy miembro de esta iglesia. No, su procedimiento de ustedes, sus acciones de ustedes, sus actos de ustedes demuestran que usted es inmaduro. Es más, usted puede pensar que es maestro, usted puede pensar que ya tiene tiempo en el cristianismo, pero su manera de reaccionar, a usted no le importan a los demás, no le importa a la gente, porque usted sí se discipuló ya. Usted ya pasó por el discipulado, pero no está discipulando a nadie. Usted no está sirviendo en nada. Usted no está trabajando en nada. Usted no está preocupado por las almas perdidas. Usted sigue siendo un inmaduro, porque de nada sirvió lo que aprendió. Por eso le invito en el nombre de Jesús que usted salga de su lugar y venga al frente. O si no quiere pasar al frente, que ahí en su lugar alce las manos. Y vamos en este momento, vamos a orar. Vamos a orar. Póngase a cuentas con Dios, iglesia. Dígale a Dios que usted ya está cansado de esa vida inmadura. Pídale a Dios que usted quiere madurar, quiere empezar a pensar de manera madura. No podemos ir a otro nivel. Todo empieza con nuestra manera de pensar. Renueve su mente. Renueve su mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que desechar el viejo hombre. Tenemos que desechar esas viejas costumbres. Tenemos que desechar esos viejos hábitos. Tenemos que desechar aquellas relaciones viejas. Tenemos que desechar todo aquello que nos impide crecer, aquello que nos impide madurar, aquello que nos impide acercarnos a Dios. Usted tome la decisión. Dice la Biblia: desechando pues, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado, que está maleado. Despójese del viejo hombre. No importan los años que usted tenga como cristiano, no importa el tiempo que usted tenga como cristiano, no importan los ministerios que usted esté desarrollando. Si usted está marcado por la inmadurez, decida hoy acercarse al Señor y que usted pueda decirle: Señor, yo quiero comenzar a pensar de manera madura. Hoy quiero dejar de pensar como niño. Hoy quiero dejar de hablar como un niño. Hoy quiero dejar de juzgar como un niño. Hoy quiero dejar de actuar como un niño. Yo quiero hoy entrar. Yo quiero ser un hombre. Quiero ser una mujer madura, un hombre maduro. Salga de su lugar, o ahí donde está, háblele al Señor. Dígale algo al Señor. Respóndale. Hable. Si usted es tan egoísta, porque puede pensar que usted lo sabe todo, pero si usted no está haciendo nada por el avance, por el extendimiento del reino, por el crecimiento de esta iglesia, si no está haciendo nada por otras personas, ya sea que aquellos que no conocen de Dios o de aquellos que están en esta iglesia, usted no está haciendo nada. Usted es un inmaduro. Usted tiene una manera de pensar egoísta y por ende es usted inmaduro. Pero hoy es el tiempo. Hoy el Señor nos está llamando a pensar en todo lo que es puro, en todo lo que es bueno, en todo lo que es benigno, en todo lo que es justo. En esto pensad. El Señor quiere que pensemos de manera diferente. Vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar. Vamos a pedirle al Señor que descontamine nuestra mente. Dígaselo ahí donde está.
Dígale al Señor que arranque esas estructuras mentales. Vamos a desechar, vamos a renunciar a los pensamientos equívocos, a los pensamientos mundanos, a los pensamientos basados en estructuras filosóficas o simplemente con estructuras intelectuales. Vamos a pedirle al Señor que queremos avanzar, queremos crecer, queremos cruzar la línea de la mediocridad, queremos dejar esa vida de egoísmo, queremos tener la mente de Jesús. Dígaselo, Señor, dígale: yo quiero tener la mente de Cristo, Padre. Yo quiero tener la mente de Cristo. Si Dios le indica renunciar a algo, renuncia a aquello. Si Dios le indica que hay pensamientos, hay estructuras mentales en su vida que han estado estorbando su crecimiento espiritual, es el momento para que usted renuncie a ellos. Renuncie. Decida hoy acercarse a la palabra de Dios para que comience a poner cosa nueva. Decida usted hoy aceptar el proceso de crecimiento espiritual para que pueda haber cosa nueva, para que pueda haber elementos nuevos, argumentos nuevos, verdades nuevas. Decida usted poner hoy una verdad en su corazón, una verdad que le va a ayudar a crecer cada día. Acepte usted el proceso de la renovación. Acepte el proceso de la renovación. Y renovar significa que tenemos que estar poniendo cosa nueva sobre cosa nueva, sobre cosa nueva, sobre cosa nueva, constantemente. Tenemos que estar en un proceso de crecimiento. Tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Tenemos que escuchar, tenemos que oír. Por eso dijo el Señor: lo que aprendisteis y oísteis y visteis y recibisteis de mí, en esto mismo pensad. ¿Cómo puede usted tener un pensamiento nuevo si no escucha algo nuevo? ¿Cómo puede tener un pensamiento maduro si usted no está en un proceso de crecimiento? Dígale al Señor hoy que quiere cambiar de mentalidad. No podemos mantener nuestra vida cristiana con pensamientos obsoletos, con pensamientos del mundo, con pensamientos basados en filosofías humanas. ¿Cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo podemos madurar si no estamos pegados a la fuente de la sabiduría? Si no estamos en el Espíritu recibiendo consejo sabio, si no estamos teniendo enseñanza sabia. ¿Cómo? Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ore.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el desafío. Te damos gracias porque tú quieres que como iglesia vayamos a otro nivel de fe, a otro nivel de gracia, a otro nivel de comunión, a otro nivel de compromiso, a otro nivel de crecimiento. Tú quieres, Señor, que podamos cada día crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que estemos dispuestos a arraigarnos y a cimentarnos en nuestra fe. Queremos ser una iglesia, Señor, que crece en todas las áreas. Queremos ser una iglesia madura. Queremos, Señor, que cada cristiano, cada creyente pueda estar alcanzando su madurez. Tú nos has llamado, Señor, para presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. En el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos para que podamos, Señor, hacer lo que es necesario hacer, para que podamos hacer lo que tú nos demandas hacer, para que podamos crecer, para que podamos madurar, pero también para que otros podamos ayudar a otros a madurar. Podamos estar dispuestos, que como iglesia podamos preocuparnos por aquellos, Señor, que necesitan ser ayudados. Nos comprometemos como iglesia a cumplir con nuestra visión de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, mediante la amonestación, mediante la enseñanza en toda sabiduría. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Declaramos un cambio de mente. Declaramos que tú renuevas la mente de tu iglesia. Declaramos que tú descontaminas nuestra mente. Hoy renunciamos a toda estructura, Señor, mental, a toda estructura mental, a todo pensamiento basado en filosofías humanas. En el nombre de Jesús rechazamos a todo pensamiento que no viene de ti. Renunciamos a todo pensamiento del diablo, a todo pensamiento, Señor, que viene del mundo, que viene del enemigo, que está basado en filosofías humanas huecas. En el nombre de Jesús, Señor, limpia nuestra mente, descontamínala. Aceptamos la renovación de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hemos entrado a un tiempo, a una etapa diferente de transformación, a una etapa de transformación. Queremos ser transformados en nuestra manera de pensar. Queremos tener la mente de Cristo. Nos desatamos de la mente del mundo y nos atamos a la mente de Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y estamos dispuestos, Señor, a aceptar el proceso de la transformación, de la renovación de nuestro entendimiento, para la honra y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.